noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Denise Dresser que está en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gracias, Denise, de nuevo por estar aquí. Gracias, buenas noches. Bueno, debo decir que el viernes pasado invitamos a Denise Dresser a nuestro estudio de la Ciudad de México y a nuestra colega periodista Anabel Hernández en los Estados Unidos, ahí en California. Y bueno, pues en realidad hubo muy poco tiempo durante el programa porque nos tocó exactamente en el momento en que se dio la conferencia de prensa de la Procuradora General de la República Mexicana, Arely Gómez, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, pues el tema fue toda la conferencia acerca de la captura del Chapo Guzmán. Así que las volvimos a invitar, ahora sí con el tiempo del programa ampliamente disponible, para hablar de lo que pasó después. Porque ya no solo queremos oír a Denise y a Anabel hablar sobre lo que el viernes estábamos analizando, sino lo que pasó el fin de semana, que tiene que ver con que la revista Rolling Stone publica una entrevista, una crónica de Sean Penn, en donde se habla del encuentro que sostuvieron tanto Sean Penn como la actriz mexicana Kate del Castillo y todo lo que ha pasado en torno a eso, más las versiones que se han agregado oficiales en las últimas horas de lo que ahora se llama Operación Cisne. Así que en materia prima hay Denise, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Anabel Hernández está en Berkeley, California, y te agradezco mucho, Anabel, esta segunda reunión con nosotros el viernes. Bueno, pues no pudiste ni hablar en pocas palabras durante el programa por estas razones, así que gracias por el viernes, gracias por este lunes, bienvenida. Gracias, Carmen. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. A las dos, gracias. Les pido a las dos que escuchemos el reporte que nuestro colega Rey Rodríguez ha preparado de una de las partes de lo que está en curso acerca de esta captura del Chapo Guzmán. Escuchemos a Rey. ¡Arriba! Este es uno de los videos que más recientemente se ha dado a conocer sobre el operativo llamado Cisne Negro, que permitió la captura de Joaquín El Chapo Guzmán la mañana del pasado viernes. Las imágenes fueron proporcionadas por la Secretaría de la Marina. En ellas se observa un fuerte intercambio de disparos entre marinos y supuestos guardaespaldas del narcotraficante. Al parecer, los efectivos de la Marina grabaron con cámaras en sus cascos cuando lograban entrar a la casa ubicada en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, donde las autoridades habían ubicado al capo. ¡Busca la escalera! ¡Vete! El domingo, Joaquín El Chapo Guzmán fue notificado de 2 órdenes de detención vigentes con fines de extradición en su contra, solicitadas por Estados Unidos para afrontar acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo con la Fiscalía Federal, miembros de Interpol ejecutaron dichas órdenes al interior del penal del Altiplano en el Estado de México, donde está recluido el capo desde la noche del pasado viernes. Ahorita estaremos dando inicio a la etapa la primera etapa de este procedimiento, en la cual hay un desahogo probatorio, y posterior a que concluya este desahogo probatorio, el juez o los jueces que tienen estas órdenes de detención con fines de extradición tendrán que emitir una opinión. Una vez que se emite esta opinión, turnarán los expedientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es la autoridad que está facultada para dictar un acuerdo positivo o negativo de extradición en contra del señor Guzmán Loera. La Fiscalía recordó que Joaquín El Chapo Guzmán tiene la posibilidad de recurrir al juicio de amparo en contra de los acuerdos que emita la Cancillería, por lo que el proceso puede prolongarse. Nosotros estimamos que podamos llegar a esta última etapa que acabo de mencionar alrededor de un año como mínimo aproximadamente. Uno de los abogados de Guzmán Loera, Juan Pablo Vadillo, dijo a CNN que su defendido debe ser juzgado por las leyes mexicanas y aseguró que el Chapo no puede ser extraditado a Estados Unidos, pues cuenta con varios amparos que lo protegen de la medida. Los amparos para la no extradición son 6, que fueron promovidos, el primero el día 17 de diciembre de 2014 y subsecuentemente en el 2015 se promovieron otros 4 más. Hasta ahí. El abogado de Guzmán dijo que su defendido está incomunicado desde que ingresó al penal del Altiplano en el Estado de México la noche del viernes. La seguridad en esa prisión se ha reforzado. El domingo, el comisionado de seguridad, Renato Sales, realizó una inspección por espacio de 4 horas al penal, la misma cárcel de la que se fugó el capo hace 6 meses.
Las autoridades informaron que supervisaron al personal de la prisión, los filtros de acceso, la seguridad perimetral, así como todos los sistemas de videovigilancia para evitar una nueva fuga del capo de este penal. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Condiciones como Saddam Hussein en el... Bueno, estamos de regreso, Denise Dresser, Anabel Hernández, después de escuchar a Rey Rodríguez sobre este tema. Y bueno, yo te preguntaría, Anabel Hernández, ¿cuál es tu balance? Digamos que de una manera hubiéramos hablado el viernes y de otra manera lo haremos este lunes, porque han pasado muchas cosas. ¿Qué balance haces en este momento de la noche, Anabel? Bueno, en primer lugar, creo que hay que poner en su justa dimensión esta reaprehensión del Chapo Guzmán. Cuando estábamos el viernes escuchando esta conferencia de la Procuradora y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, me parecía que este tono casi festivo es absolutamente inadecuado. Me parece que el gobierno quiere vendernos la historia de que la reaprehensión del Chapo Guzmán es una gran victoria, cuando me parece que está muy lejos de serlo. No hace mucho tiempo, en febrero de 2014, el gobierno detuvo al Chapo Guzmán y como tú y yo lo comentamos en su momento, Carmen, el Chapo Guzmán nunca fue neutralizado. Convirtió en muy poco tiempo el altiplano, donde hoy ha vuelto, como su segundo hogar. Prácticamente en una oficina donde él seguía despachando sus asuntos personales, seguía despachando los asuntos del cártel, hablaba con sus abogados varias horas al día, veía a su mamá, veía a sus mujeres, veía a sus hijas, se la pasaba en el corte de pelo, en la terapia psicológica. Me refiero realmente pensar que este tiempo que tarde la extradición, si es que esta llega a darse, será un tiempo de vacaciones para el Chapo Guzmán, como ha ocurrido en las últimas etapas, porque hasta el momento la captura del Chapo Guzmán no significa ni el fin del cártel de Sinaloa, ni el fin del Chapo Guzmán hasta este momento. ¿Qué dices, Denise Dresser, de todo esto en este momento de la noche? Coincido con Anabel, el gobierno ha tratado de usar la recaptura como una manera de proveer una imagen de fortaleza institucional ante las debilidades que permitieron la segunda fuga del Chapo. Ha presentado esto como un paréntesis de eficacia en lo que ha sido un largo párrafo de incompetencia, un error arreglado de tantos que permanecen descompuestos. Un triunfo pero demasiado pequeño ante la permanencia de todo aquello que permitió la segunda fuga, la corrupción enraizada, la complicidad extendida, el entramado institucional desgajado, el desmantelamiento o el desmoronamiento del sistema penitenciario y del sistema de seguridad nacional que creó estas ventanas de oportunidad o túneles de oportunidad para el Chapo. Y lo que me ha llamado la atención desde el viernes que nos vimos es algo que no ha sido comentado de manera profunda en los medios, la discrepancia entre el comunicado de la secretaria de la Marina y el montaje televisivo que presenciamos en este estudio, en el cual se nos dice que la recaptura fue producto de un arduo trabajo de inteligencia de meses, cuando el comunicado de la Marina anterior a lo que ocurre esa noche y presentado por la PGR y por el propio presidente, habla de cómo se presentan miembros de la Marina a una casa donde una llamada ciudadana advierte que hay armas. Y es a raíz del enfrentamiento que salen huyendo el Chapo y su lugarteniente. Y cuando salen finalmente del túnel por el cual escapan, roban un auto y es una segunda denuncia que lleva a que la Policía Federal aprenda a el lugarteniente del Chapo y al propio Chapo, pero parecería que no se sabía que él estaba ahí y que la captura fue accidental, no fue producto de aquello que nos está intentando decir que el gobierno que ocurrió, de la competencia institucional, de la inteligencia, de la coordinación entre las diversas instancias. Parecería, a menos de que lo expliquen de una manera mejor, que se lo encontraron.
que fue absolutamente accidental y no producto de esta eficiencia institucional de la cual se vanagloria. Bueno, todo un tema para discutirse, Anabel. Denise, déjenme hacer una pausa. Tenemos dos fragmentos que vale la pena recuperar esta noche. Uno sobre lo que acaba de decir el presidente mexicano, que dio un mensaje esta noche de lunes. Vamos a la pausa sobre este tema con un fragmento y vamos a regresar con otro fragmento que es lo que el Chapo dice. Porque, bueno, aquí parte de las novedades es que ya vimos cómo habla el Chapo, ya vimos su rostro, ya vimos su decisión de exponer una parte de su biografía. En esto que sería una especie de la entrevista que no fue con Sean Penn, porque no pudieron realizar la entrevista como la tenía prevista el actor estadounidense, sino que al final acabaron enviando unas preguntas y él acaba devolviendo este video del cual se dio a conocer un fragmento. Así que bueno, empezamos para irnos a la pausa con este fragmento de Enrique Peña Nieto esta noche con este mensaje. ¡Arriba, seguridad, arriba! ¡Arriba! La detención del criminal más buscado del mundo acredita la coordinación de nuestras instituciones en favor de la seguridad y el Estado de Derecho. Con esta acción, 98 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no representan una amenaza para la sociedad y vamos por todos. Por supuesto, y hay que decirlo, aún tenemos desafíos, pero los estamos enfrentando con visión y determinación. Este es el presidente mexicano, este es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en este fragmento que ha dado a conocer la revista Rolling Stone y cuyos derechos pues se le atribuyen o se le asignan a la propia Kate del Castillo, esto dicho por el propio Joaquín Guzmán Loera en este video del cual presentamos este fragmento. Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay. Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. Bueno, pues este es el Chapo Guzmán. Anabel Hernández, ¿qué te dice todo esto? ¿Qué piensas? Realmente creo que finalmente por primera vez la gente puede ver realmente el tamaño de Joaquín Guzmán Loera. Me refiero a su personalidad y puede entender, creo, lo que yo he escrito durante mucho tiempo desde que publiqué el libro de Señoras del Narco, que el Chapo Guzmán es un hombre bastante simple, es un hombre primitivo, es un criminal que apenas estudió hasta el tercero de primaria. No es capaz de articular grandes ideas, de acuerdo a la gente que lo conoció en el penal de Puente Grande, y parece no haber evolucionado mucho. Y lo digo realmente en base a lo que he investigado y en base a lo que cualquiera puede ver hoy en este video. Realmente por eso cuando se le intentan mandar preguntas y se le intentan plantear en este intento de entrevista, que creo que más bien termina todo como una especie de crónica de un encuentro, finalmente el Chapo no puede elaborar muchas ideas porque no es un hombre de ideas. Aquí lo que surge realmente es la gran pregunta que siempre me he cuestionado a mí misma durante 15 años de que he investigado el cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán. ¿Quién está detrás de este hombre? ¿Quién hizo que este hombre de este tamaño intelectual se haya podido convertir en este gran capo del mundo, en el narcotraficante más importante de todos los tiempos, diría la DEA? Y la respuesta es la gran corrupción que hay alrededor del Chapo. Y esa gran corrupción, todos estos policías, todos estos militares, todos estos políticos, senadores, presidentes municipales, familiares de expresidentes, toda esta cloaca de complicidad de empresarios que hay en México, son los que han hecho realmente que este personaje haya llegado a este nivel. Bueno, ese es un buen punto, Anabel. Denise, estamos efectivamente frente a un personaje
En algún momento el doctor Buscaglia dijo, es un gerente de la gran estructura criminal, o sea, está sobredimensionado, se ha hecho del Chapo Guzmán una celebridad, se le puso en la revista Forbes, en la revista de los... Sí, en la lista de los hombres más ricos del mundo, se le ha colocado como el más poderoso, el más peligroso, el más sanguinario, el más rico, el más. Es una celebridad en ese sentido y el más famoso sin duda, que significa su captura un éxito monumental para México, para los Estados Unidos. Pero bueno, es verdad, este pequeño fragmento nos muestra a un personaje con un cierto perfil que ya describió la propia Anabel. La gran pregunta es qué hay detrás de la estructura criminal llamada el Cártel de Sinaloa, cuyos rostros visibles son el Chapo, en primer lugar, el señor Mayo Zambada, el señor Azul Esparragosa, que no sabemos si vive o muere, etcétera. Pero realmente, ¿quién y quiénes son los que operan esa gran maquinaria criminal que genera muertos, sangre y muchísimo dinero en decenas de ciudades del mundo, si nos atenemos a los expertos en la materia? ¿Qué es y quiénes son realmente los que encarnan el Cártel de Sinaloa? Yo creo que el Chapo es una criatura del Estado, creada por el propio Estado. ¿Por qué del Estado? Porque el Estado es el que lo protege. ¿Lo tiene detenido, te dirán? Después de 3 intentos, dos fugas y múltiples intentos por reaprenderlo. A mí me parece que es un administrador de la república mafiosa, una república que ha permitido que este hombre crezca con base en su política de antidrogas, con base en la guerra fallida que Felipe Calderón declaró y con base en un país donde las autoridades mexicanas, durante los años que estuvo preso y después de sus fugas, no impulsaron acusación penal alguna contra sus redes de socios, contra sus franquicias empresariales. No se investigó, no se tocó a políticos vinculados con él, no se tocó ningún activo. No ha habido una política clara de combatir el lavado de dinero y por eso digo que es una criatura que el Estado concibió a partir de políticas antidrogas fallidas, a partir de una corrupción institucionalizada que no se combate a fondo y un pacto de impunidad que permanece intacto. El presidente se da palmadas en la espalda, nos dice misión cumplida, cuando la misión cumplida sería aquella en la cual se combatiera de fondo la corrupción política que le permitió al Chapo convertirse en el criminal más buscado, más poderoso y más fuerte del mundo, a pesar de ser un hombre que no logra articular una oración con sujeto, verbo y predicado. Entonces, me parece que él es una ventana que permite observar al Estado con todas sus debilidades, flaquezas e ineficacias. Un Estado corrompido, un Estado cómplice, un Estado que crea a este personaje. Y ¿Solo el mexicano? No, yo creo que hay múltiples Chapos por todo el mundo. Lo que pasa es que en países con estados de derecho más sólidos, con instituciones judiciales, sistemas penales más fuertes, no lograría tener ese grado de libertad y de protección que en México logró. Después de la pausa retomamos el hilo. Denise, Anabel, un momento más y volvemos. Bueno, entramos en la parte final. Regresamos con Anabel Hernández y Denise Dresser en CNN esta noche. Volvemos con más. Aeropuerto. Bueno, se nos acabó el tiempo, Denise, Anabel. ¿Con qué te despides, Anabel? Digamos que un recuento. ¿Qué te llamó más la atención de lo publicado por Rolling Stone? ¿Qué te llamó más de lo que ciertamente no acaba de ser una entrevista con el Chapo, pero es una crónica de Champagne donde da algunos detalles y cosas que pueden ser reveladoras? Cuéntame, Anabel, ¿qué te pareció? Bueno, realmente lo que más me ha impactado de la publicación de esta crónica es la reacción que ha causado. Me parece que mucha gente, el propio gobierno de México, lo ocupa con una cortina de humo. Hay que juzgar e interrogar a Champagne,
o hay que juzgar, interrogar a Keitel del Castillo, en vez de interrogar quiénes eran los militares que estaban en este círculo de protección alrededor del Chapo, y en vez de realmente buscar quiénes son los verdaderos responsables de más alto nivel de la fuga. Me parece que hay que ver las cosas en su justa dimensión. Es evidente que, por supuesto, Sean Penn y Keitel del Castillo no eran los que protegían al Chapo, ni es por ellos que se fugó, ni es por ellos que el Chapo creó su imperio. Así que más allá del escándalo o de la polémica que puede causar esto, me parece que hay que ver en su justa dimensión y mirar más bien no esta humareda, sino mirar de fondo qué es lo que está pasando en el altiplano, por qué el Chapo Guzmán fue regresado al lugar que ya tenía bajo su control, todos los procesos judiciales que el Chapo y su defensa están interponiendo para evitar la extradición, lo difícil, la guerra que va a haber del propio Chapo, la guerra judicial en contra de la extradición. Me parece que eso es lo de fondo y a lo que el gobierno no quiere entrarle ahorita porque no hay respuestas fáciles. Bueno, un poco, Anabel, Denise, pues esto, ¿no? Que los árboles no nos impidan ver el bosque, en pocas palabras es lo que nos plantea Anabel. ¿Cómo te despides, Denise, con esta revisión de lo publicado por Rolling Stone? Lo más relevante para mí de esa entrevista es cuando Sean Penn describe que son detenidos por un retén militar y que los militares, en el momento de reconocer al hijo del Chapo, se retiran un poco avergonzados, apenados y los dejan pasar. Esa anécdota te revela el porqué de la existencia y el éxito del Chapo. Porque esa anécdota pone de relieve la protección, la complicidad. Ese es el bosque en el cual Joaquín Guzmán Loera ha crecido y ha logrado montar su imperio. Entonces, reaprenderlo no significa que vayan a talar ahora el bosque. Su recaptura no significa ni reconocer, ni remediar, ni reformar. Y la segunda fuga puso en evidencia tantas fallas de tantos sistemas, Carmen, del sistema penitenciario, del sistema de seguridad, y que el ejército lo haya dejado simplemente pasar. De ahí el imperativo, y con esto concluyo, de que sea extraditado. Porque si se le vuelve a colocar en una prisión mexicana, es ponerlo en manos de élites políticas de distintos niveles, desde la Policía Federal, el CISEN, el sistema penitenciario, que se resisten a instrumentar controles, que se resisten a combatir la corrupción y que con esa omisión han permitido que el Chapo florezca. Denise, gracias por estar aquí. Con un sí o con un no, Anabel Hernández, ¿debe ser extraditado el Chapo Guzmán? ¿Qué piensas? Bueno, realmente yo no sería tan optimista respecto a esto. Lo podemos platicar más a fondo, pero recordás el caso de Vicente Zambada Niebla. Me parece que el Chapo Guzmán solo aceptaría ser extraditado si llega a un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y un buen acuerdo no forzosamente significaría justicia para todos los mexicanos que han sido asesinados por el cártel de Sinaloa bajo las órdenes de este hombre. Anabel Hernández, gracias por estar aquí de nuevo. Denise Dresser, gracias a las dos. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Buenas noches, que descanse. Hasta mañana. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Denise Dresser que está en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gracias, Denise, de nuevo por estar aquí. Gracias, buenas noches. Bueno, debo decir que el viernes pasado invitamos a Denise Dresser a nuestro estudio de la Ciudad de México y a nuestra colega periodista Anabel Hernández en los Estados Unidos, ahí en California. Y bueno, pues en realidad hubo muy poco tiempo durante el programa porque nos tocó exactamente en el momento en que se dio la conferencia
conferencia de prensa de la Procuradora General de la República Mexicana, Arely Gómez, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, pues el tema fue toda la conferencia acerca de la captura del Chapo Guzmán, así que las volvimos a invitar, ahora sí con el tiempo del programa ampliamente disponible, para hablar de lo que pasó después, porque ya no solo queremos oír a Denise y a Anabel hablar sobre lo que el viernes estábamos analizando, sino lo que pasó el fin de semana, que tiene que ver con que la revista Rolling Stone publica una entrevista, bueno, una crónica. Cuando lograban entrar a la casa ubicada en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, donde las autoridades habían ubicado al capo. ¡Busca la escalera! ¡Vende! El domingo, Joaquín El Chapo Guzmán fue notificado de 2 órdenes de detención vigentes con fines de extradición en su contra, solicitadas por Estados Unidos para afrontar acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo con la Fiscalía Federal, miembros de Interpol ejecutaron dichas órdenes al interior del penal del Altiplano en el Estado de México, donde está recluido el capo desde la noche del pasado viernes. Ahorita estaríamos dando inicio a la etapa Gracias. Les pido a las dos que escuchemos el reporte que nuestro colega Rey Rodríguez ha preparado de una de las partes de lo que está en curso acerca de esta captura del Chapo Guzmán. Escuchemos a Rey. ¡Arriba! Este es uno de los videos que más recientemente se ha dado a conocer sobre el operativo llamado Cisne Negro, que permitió la captura de Joaquín El Chapo Guzmán la mañana del pasado viernes. Las imágenes fueron proporcionadas por la Secretaría de la Marina. En ellas se observa un fuerte intercambio de disparos entre marinos y supuestos guardaespaldas del narcotraficante. Al parecer, los efectivos de la Marina grabaron con cámaras en sus cascos. De Sean Penn, en donde se habla del encuentro que sostuvieron tanto Sean Penn como la actriz mexicana Kate del Castillo y todo lo que ha pasado en torno a eso, más las versiones que se han agregado oficiales en las últimas horas de lo que ahora se llama Operación Cisne. Así que en materia prima hay Denise, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Anabel Hernández está en Berkeley, California, y te agradezco mucho, Anabel. Bueno, esta segunda reunión con nosotros el viernes, bueno, pues no pudiste ni hablar en pocas palabras durante el programa por estas razones, así que gracias por el viernes, gracias por este lunes, bienvenida. Gracias, Carmen. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. A las dos.